Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 1, temporada de hojas nuevas. Parte 3. Hace poco me enteré de un fenómeno llamado poltergeist que se registró en la literatura antigua. En mis manos, sostengo algunos libros rescatados por la biblioteca en la que trabajó mi madre. Estampado en la portada estaba la palabra hechizante. Aquellos de nosotros en la Escuela Armonía y la Academia Sage podemos leer libros de primera clase marcados como recomendado, excelente y bueno. Pero los libros de cuarta clase como este no están disponibles para la mayoría de los civiles. Por un giro del destino, había escapado de la biblioclastía al ser enterrado profundamente en un depósito subterráneo. Según este libro, durante un tiempo en el pasado cuando no todos tenían cantus, a menudo había informes sobre fantasmas que golpeaban las paredes, cubiertos que bailaban en el aire, muebles que se movían solos, crujidos en las casas abandonadas y otros fenómenos extraños. Pero en la mayoría de los informes, siempre parecía haber niños adolescentes en el hogar. Un análisis de esto es que la mayoría de los niños atraviesan muchas luchas emocionales durante ese tiempo, y su energía sexual se manifiesta inconscientemente como psicoquinesis. En otras palabras, los poltergeists son en realidad eventos de psicoquinesis espontáneos recurrentes o RSPK, y no hace falta decir que el espíritu de bendición que me visitó no era un espíritu, sino una instancia de RSPK. Muchas cosas sucedieron en los 3 días que siguieron a los acontecimientos de esa noche. Representantes de la Junta de Educación vinieron a nuestra casa poco después de que mis padres les notificaran que había adquirido mi cantus. Había una anciana con túnicas blancas, una mujer joven que parecía una maestra y un hombre de mediana edad con lo que parecían las túnicas de trabajo de un monje. La anciana del medio no perdió tiempo en interrogarme sobre mi estado de salud y emocional en detalle. Pensé que sería admitida en la Academia Sage después de eso, pero esto fue solo el comienzo. Me sacaron de mi casa por un tiempo. La señora mayor dijo que esto era parte del procedimiento para ingresar a la Academia Sage y que no nos preocupáramos. Mis padres me despidieron con un abrazo y una sonrisa y no expresaron ninguna duda que pudieran haber tenido. Abordé una casa flotante sin ventanas y me dieron un tazón de algo que dijeron que era medicina contra el mareo. Era dulce, como la azúcar morena, pero dejaba detrás una sensación increíblemente amarga. Mi mente se quedó en blanco justo después de beberlo. Podía sentir que el bote viajaba a buena velocidad, pero no tenía idea de en qué dirección se dirigía. Por la forma en que las olas golpeaban el bote y el sonido del viento, supuse que el camino por el que viajábamos no era muy ancho. Tal vez estábamos en la corriente principal del río Ton. Quería preguntar, pero pensé que probablemente era mejor no hablar más de lo necesario, así que no lo hice. La mujer más joven que me acompañaba me cuestionó incesantemente todo el tiempo. No había un tema en específico en relación a las preguntas y no parecía que estuviera escribiendo mis respuestas. 3 horas más tarde, después de muchos giros y vueltas, el barco se detuvo. El puerto y sus alrededores estaban bien cubiertos, sin que se viera el exterior. Y tal como esperaba, mientras subíamos las escaleras hacia un edificio parecido a un templo, no se veía ninguna parte del mundo exterior. Un joven monje con túnicas negras y la cabeza recién afeitada salió a saludarnos. El trío del comité también apareció. Me llevaron a una habitación vacía de estilo tradicional. En la pared había un pergamino con caligrafía recién escrita. No pude leer lo que decía, pero se parecía al que colgaba en la Escuela Armonía. Me arrodillé sobre el tatami, pero siguiendo las instrucciones del monje, cambié a sentarme en posición de loto, con la punta de los pies sobre los muslos. Parecía querer que meditara y me recobrara. Ya que teníamos que meditar todos los días en la Escuela Armonía estaba acostumbrada a esto, pero secretamente deseé haber usado un par de pantalones más cómodos. Respiré profundamente en mi estómago y traté de calmar mi mente lo más rápido posible. Pero no tenía por qué haberme apresurado, porque terminé esperando 2 o 3 horas de todos modos. Durante ese tiempo, me di cuenta de que el sol se había puesto. El tiempo parecía pasar a una velocidad diferente a la habitual. Solo estaba tratando a medias de calmar mi mente. Por alguna razón, no podía concentrarme en una sola cosa. A medida que la habitación se oscurecía, comencé a sentirme un poco inquieta. Al principio no podía entender por qué, luego me di cuenta de que aunque estaba cerca del atardecer, no podía escuchar Going Home.
No importa dónde estés en Kamisu 66, siempre puedes escuchar esa melodía. Si estaba lo suficientemente lejos como para no escucharla, significaba que estaba fuera de la barrera sagrada. ¿Era eso posible? La naturaleza llamó. Hablé en voz alta preguntando si había alguien cerca, pero no hubo respuesta. No tuve más remedio que salir de la habitación. El pasillo tenía suelos de ruiseñor que chirriaban a cada paso. Afortunadamente, el baño estaba justo al fondo. Cuando regresé, una lámpara estaba encendida y un viejo monje encorvado con bigote blanco estaba sentado en la habitación. Aunque solo tenía 12 años en ese momento, ya era más alta que él. Parecía antiguo. Vestía túnicas toscas y muy remendadas, y aún sin decir nada desprendía un aire de afabilidad. Me arrodillé ante él. ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre?, preguntó sonriendo. Sí, un poco. Ya que viniste hasta aquí, me gustaría invitarte a nuestra cocina vegetariana, pero desafortunadamente tienes que ayunar hasta mañana por la mañana. ¿Puedes hacerlo? Estaba decepcionada, pero asentí de todos modos. Por cierto, soy el preceptor de este templo devastado. Mi nombre es Mushin. Me enderecé reflexivamente. No había nadie en Kamisu 66 que no supiera el nombre del santo sacerdote. Al igual que Sisei Kaburagi, venerado por su poderoso Cantus, Mushin fue amado y respetado por su carácter. Soy Saki Watanabe. Conozco bien a tus padres, dijo asintiendo. Eran niños sobresalientes y esperaba que se convirtieran en personas de las que el pueblo pudiera depender. Y lo hicieron, tal como pensaba. No sabía qué decir, pero no fue desagradable escuchar los elogios de mis padres. Pero a tu papá realmente le gustaban las bromas pesadas. Solía arrojar huevos falsos de heno a la estatua de bronce todos los días. El olor era terrible y no sabíamos cómo deshacernos de él. Esa era mi estatua, por cierto. En ese momento, yo era el director de la escuela Armonía. De verdad. Era la primera vez que escuchaba que el sacerdote principal Mushin había sido director. También me resultó difícil imaginar que la personalidad de mi padre solía ser la misma que la de Satoru. Saki, pronto ingresarás a la Academia Sage y te convertirás en un adulto. Pero antes de eso, debes recluirte en este templo por una noche. ¿Dónde está este templo? Sabía que era de mala educación interrumpirlo, pero no pude contener mi curiosidad por más tiempo. Este es el templo de la pureza. Por lo general, presido el templo de la tierra pura en High Ring, pero vengo aquí para quemar palos de cedro para las ceremonias de mayoría de edad. Por casualidad, estamos fuera de la barrera sagrada. El sacerdote principal Mushin parecía ligeramente sorprendido. Sí. Es la primera vez que has estado fuera de la barrera desde que naciste. Pero no te preocupes. Hay una barrera que es tan poderosa como la barrera sagrada alrededor de toda esta área. Ya veo. La voz tranquila del sacerdote principal Mushin alivió mi inquietud. Bueno, entonces, es hora de prepararse. La iluminación de las varas de cedro en sí no es tan especial, es solo una ceremonia normal. Antes de eso tendremos un breve sermón. No es muy formal, así que relájate. Además, puede que te dé un poco de sueño, así que está bien si te quedas dormida. Pero eso es. No, está bien, de verdad. Los insomnes han venido a mi templo exactamente con este propósito, aunque eso fue hace mucho tiempo. De todos modos, pasar una noche entera sin dormir, pero tampoco haciendo nada más, es una pérdida de tiempo, en mi opinión. Una vez, tenía que dar un sermón, pero nadie quería escucharlo, así que encontré un grupo de insomnes y lo convertí en una especie de reunión para ellos. En los primeros 10 minutos, todos estaban profundamente dormidos. El discurso del sacerdote principal Mushin no fue lento y estancado como la mayoría de las personas de su edad. Tenía la habilidad de encantar a su audiencia. Me reí y hablé con él fácilmente. Hablando del sermón, no fue tan aburrido como para quedarme dormida, pero tampoco fue particularmente fascinante. Se trataba de la regla de oro. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Básicamente, ponerte en el lugar de la otra persona y pensar cómo te sentirías tú. Esto parece simple, pero es difícil de entender realmente. Toma esto por ejemplo. Tú y un amigo están escalando una montaña y tienen hambre en el camino.
Tu amigo trajo una bola de arroz y comienza a comérsela, mientras que tú no tienes nada. Le preguntas si lo compartirá contigo y él te dice, no, no es necesario. ¿Por qué? Le preguntas. Porque puedo soportar tu hambre. Me quedé impactada. Incluso como alegoría, esta lógica era demasiado irrazonable. No creo que haya nadie así. Por supuesto que no, pero ¿y si lo hubiera? ¿Qué pensarías? ¿Qué parte de lo que dijeron está mal? ¿Qué parte? Estaba perdida. Creo que han violado el código de ética. El sacerdote principal Muschin negó con la cabeza, sonriendo levemente. Algo tan obvio probablemente no esté en el código de ética. Por supuesto, si hubieran escrito cada pequeña regla como esa, el código de ética tendría tantos volúmenes que se desbordarían desde la biblioteca hasta la barrera sagrada. La respuesta a esto no es algo racional, es emocional. El sumo sacerdote Muschin se golpeó el pecho. Mi corazón. Exactamente. ¿Puedes sentir el dolor de tu amigo en tu propio corazón? Si puedes, querrás ayudarlo de alguna manera, ¿verdad? Esto es lo más importante para los humanos. Asentí. ¿Puedes sentir el dolor de otro? Sí. No solo hipotéticamente. ¿Puedes realmente tomar el dolor de otra persona y percibirlo como propio? Sí, puedo, respondí con confianza. Pensé que la entrevista oral había terminado, pero la reacción del sacerdote principal Muschin fue diferente a lo que esperaba. Entonces, ¿por qué no lo intentamos? Mientras reflexionaba sobre lo que quería decir con intentarlo, el sacerdote principal Muschin sacó un cuchillo del interior de su túnica y lo desenvainó para revelar una hoja con un brillo apagado. Me quedé impactada. El experimento es el siguiente: puedes sentir mi dolor cuando se te presenta de esta manera. Sin previo aviso se apuñaló en la pierna con el cuchillo. Miré, estupefacta. Con suficiente entrenamiento, podemos soportar cualquier dolor infligido en nuestros cuerpos. Además, a esta edad no sangro tanto de todos modos, murmuró inconexamente. Por favor, deje de hacer eso, grité finalmente, volviendo a mis sentidos. Mi voz se quebró y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esto es para ti. ¿Puedes realmente sentir mi dolor? Si puedes, me detendré. Puedo sentirlo. Así que por favor detente. No, no puedes sentirlo. Todavía estás solo imaginándolo. El verdadero dolor viene del corazón. Pero yo, ¿qué se suponía que debía hacer? Mis piernas no se movían. ¿Entiendes? Hasta que sientas el dolor, tengo que seguir haciendo esto. Esto es lo que debo hacer para guiarte. Pero, ¿cómo puedo? No te lo imagines. Reconócelo. Tú me hiciste esto. La voz del sacerdote principal Muschin estaba llena de dolor. ¿Lo entiendes? Tú. Me. Estás. Haciendo. Sufrir. Pensé que mi corazón se iba a parar. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer para salvarlo? Por favor. Ayúdame, dijo en voz baja y ronca. Detén esto. Ayúdame. ¿Cómo debo explicar la atmósfera entonces? Era completamente irracional, pero gradualmente creí que en realidad estaba torturando al sacerdote principal. Las lágrimas fluían sin cesar de mis ojos. El sacerdote principal Muschin gimió de dolor. La mano que sostenía el cuchillo en su pierna se movía ligeramente. Entonces sucedió algo increíble. Mi cuerpo se puso rígido y no podía moverme, mi campo de visión se estrechó y había un gran peso en mi pecho, dejándome sin aliento. Por favor, no. Me mates. Esas palabras desencadenaron algo. Un dolor agudo y punzante comenzó desde el lado izquierdo de mi pecho y corrió hasta la parte superior de mi cabeza. Perdí el equilibrio y caí de lado sobre el tatami. Mi corazón. Mi aliento, no podía respirar. Mi boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Vi al sacerdote principal Muschin mirándome como si estuviera observando una muestra de laboratorio. Por favor, contrólate. Su voz venía de muy, muy lejos. Saki, está bien. Mira, no me pasó nada. A través de los ojos borrosos, lo vi ponerse de pie como si nada hubiera pasado. No parecía haber una herida en ninguna parte. Mira cuidadosamente. No tengo ninguna herida. El cuchillo es falso. Está hecho para no perforar nada.
Cuando empujó la hoja el mango se retrajo. Me quedé tirada en el suelo durante un rato, completamente confundida. El dolor se desvaneció y pude moverme de nuevo. Me levanté, hirviendo en silencio por esta broma. Antes de que pudiera abrir la boca para quejarme, los cambios en mi cuerpo me tomaron por sorpresa. Impactante, ¿no? Pero con esto has pasado la prueba final. El rostro del sacerdote principal Mushin había vuelto a su habitual expresión benévola. Si puedes sentir el dolor de otro como propio, no hay de qué preocuparse. Es hora de otorgarte tu propio mantra. Mi cuerpo se sentía normal otra vez, pero todavía no podía hacer nada más que asentir. Pero por favor no olvides el dolor que sentiste. Recuérdalo de vez en cuando y hazlo parte de ti. Sus palabras penetraron profundamente en mi corazón. Esto es lo que diferencia a los humanos de las bestias. El monje que estaba orando arrojó al altar algunos objetos en forma de píldoras, derramó aceite fragante y las llamas se encendieron. El sonido de los monjes cantando sutres detrás de mí sonaba como el eco de los chirridos de 1000 grillos. Después de lavarme, me puse ropas blancas como las que se usan para vestir un cadáver. Me senté detrás del monje que rezaba y junté las manos. El ritual continuó sin fin mientras mi fatiga alcanzaba su punto máximo. Tenía que ser cerca de la mañana. Pensamientos dispersos flotaron y se desvanecieron como burbujas. Ya no podía pensar con claridad. Cada vez que arrojaban algo a las llamas, era como si mis pecados y preocupaciones se estuvieran quemando, pero el ritual tardaba tanto que pensé que debía ser una persona con pecados y preocupaciones particularmente profundos. Ahora tu corazón y tu cuerpo han sido suficientemente limpiados. Desde aquí, deja que el último de tus deseos mundanos se consuma, dijo el sacerdote principal Mushin detrás de mí. Me incliné una vez. Finalmente estaba siendo liberada. Mira las llamas. La voz que escuché desde la oscuridad sonaba como si viniera de los cielos. Mira las llamas. Fijé mi mirada en el fuego que danzaba sobre el altar. Intenta controlar las llamas. No puedo. Desde que vino el espíritu de la bendición, no había intentado usar mi cantus ni una sola vez. Está bien, puedes hacerlo. Haz que las llamas se balanceen. Miré el fuego. A la izquierda, luego a la derecha. De lado a lado, de lado a lado. Fue difícil concentrarse, pero después de un tiempo, mi enfoque se agudizó repentinamente y las llamas estallaron. La llama interior se hizo más brillante y el corazón de la llama era casi transparente. Los bordes exteriores de la llama parpadearon. Muévete. Muévete. No, no es la llama, me di cuenta de repente. El fuego está hecho de un montón de partículas brillantes, pero están demasiado dispersas para tener mucha sustancia. Tengo que mover el aire. Vi que tenía que mover la neblina de calor alrededor de la llama. La clara y reluciente corriente de aire caliente. Profundicé mi concentración. Fluye, fluye, más rápido. El movimiento de la neblina de calor se aceleró abruptamente. Al instante siguiente, el fuego azotaba de un lado a otro como si lo llevaran ráfagas de viento. Lo hice. Fue un momento brillante de éxito. No creía que pudiera hacerlo. Que pudiera mover algo a voluntad, sin usar la mano. Respiré hondo y una vez más me acerqué a las llamas con mi conciencia. Eso es suficiente. Detente. Una voz severa me interrumpió. Mi concentración se derrumbó como un castillo de naipes, la imagen que tenía en mi mente fue tragada por la oscuridad. Tu último deseo es tu cantus. No fui capaz de comprender lo que eso significaba de inmediato. Desecha todos tus deseos. Para ser iluminados, deben ser purgados por las llamas. No podía creerlo. Acabo de recibir mi cantus. ¿Por qué tenía que dejarlo de nuevo? Debes devolver a los dioses el poder que te ha otorgado el cielo. De ahora en adelante, tu cantus estará sellado en este emblema humano. La desobediencia no estaba permitida. Una muñeca hecha de 2 pedazos de papel doblado fue colocada frente a mí. En la cabeza y el torso había misteriosos caracteres de aspecto sánscrito. Controla el emblema y haz que se mantenga estático. Esta tarea fue considerablemente más difícil que la anterior. Además, mi corazón estaba demasiado en conflicto para poder concentrarme. Pero eventualmente, el emblema revoloteó y se puso de pie. Pon todas tus emociones en el emblema. Cabeza de papel. Cuerpo de papel. Extremidades de papel.
Una figura inequívocamente humana. Sentí que mi propio cuerpo se fusionaba con el emblema de papel. Envié fuerza a sus piernas, balanceándose como una muñeca de Irune. La figura de papel se levantó suavemente. Una vez más, sentimientos de felicidad y poder fluyeron a través de mí. Saki Watanabe, tu cantus está sellado. Su voz resonó a través del templo, destrozando la imagen brillante que tenía en mi mente. 6 largas agujas silbaron en el aire, perforando la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas del emblema. Todos tus deseos han sido quemados. Deja que las cenizas regresen a la vasta y salvaje tierra. El monje rezando arrojó el emblema al fuego. El fuego estalló como una explosión, casi abrazando el techo. Tu cantus ha sido erradicado. Aturdida, solo podía mirar los eventos que se desarrollaban ante mis ojos. Mira las llamas, me ordenó el sacerdote principal Muschin nuevamente. Ya no puedes controlarlos más. Inténtalo. Su voz no tenía emociones. Miré al fuego, pero esta vez no pude ver nada. No importa cuánto lo intenté, nada cambió. ¿Nunca sería capaz de captar esa sensación de poder de nuevo? Las lágrimas corrían por mis mejillas. En tu devoción, has abandonado tu cantus, su voz volvió a ser cálida y gentil de repente. Por la compasión de Buda, recibirás un mantra puro, un nuevo espíritu y tu cantus, una vez más. Me golpeó en ambos hombros con un palo zen. Bajé la cabeza y el sonido del canto se hizo más fuerte. El sacerdote principal Muschin se inclinó para que solo yo pudiera escuchar y susurró mi nuevo mantra. Habiendo escrito hasta aquí, estoy extremadamente perpleja. No importa cuánto lo intente, no puedo escribir mi mantra. Incluso ahora, nuestra sociedad le da mucha importancia al significado de nuestros mantras. Son palabras ofrecidas a los dioses que son las claves para activar nuestro cantus. Se nos advierte que nunca los usemos en vano para que no se pierda el poder. Por otro lado, estas son solo las palabras del hechizo, sonidos sin significado. Así que revelarlo aquí no debería causar ningún daño. Quiero entender el razonamiento detrás de eso. En las partes más profundas de mi subconsciente hay una defensa natural contra la exposición de mi mantra. Incluso ahora, puedo sentir que la mano que sostiene el bolígrafo se restringe cada vez que intento escribirlo. Entonces, para aquellos que quieren saber qué es un mantra, recito un ejemplo a continuación. Namo, Kagarba, Yaoari, Akamari, Maulisvaya. Por cierto, este es el mantra del Bodhisattva Kasagarba dado a Satoru. El resto de mi iniciación se prolongó durante mucho tiempo, así que no lo escribiré todo. Cuando finalmente terminó, el cielo estaba brillando en el este y todos estaban exhaustos. Dormí como un tronco durante un día completo después. Cuando me desperté, pasé un día de servicio con los sacerdotes que estudiaban, y al día siguiente me permitieron irme a casa. El sacerdote principal Muschin y los demás monjes del Templo de la Pureza me desearon buena suerte y me despidieron bajo los cerezos. Me subí a la casa flotante sin ventanas una vez más y viajé de regreso a la ciudad. El viaje solo tomó 2 horas esta vez. Mis padres me abrazaron fuertemente durante mucho tiempo. Hubo una celebración esa noche, la mesa estaba llena de todos mis platos favoritos. Había albóndigas de jamón horneado, filetes crudos de proteína alterada de lenguado, sabrosa sopa de cangrejo tigre. Con eso, mi larga infancia había llegado a su fin. Al día siguiente, comenzaría una nueva vida. La Academia Sage, así como la Escuela Armonía, están en High Ring pero mucho más al norte, cerca de Penguin. Mi maestra de la Escuela Armonía me acompañó al edificio de piedra, pero me dijo que entrara sola al salón de clases. Mi boca estaba seca por la ansiedad. Inmediatamente a la derecha de la puerta abierta estaba el podio. En la pared frente a mí colgaba el lema de la academia. A mi izquierda había asientos estilo anfiteatro, donde unos 30 estudiantes estaban sentados en silencio. El señor Endo me hizo señas hacia el podio y sentí que mis piernas temblaban mientras me acercaba. Nunca antes había sido el centro de atención de tanta gente, me sentí desnuda e indefensa. Ni siquiera pude reunir el coraje para mirar a la clase mientras estaba de pie en el podio. Me arriesgué a mirar fugazmente y vi que los ojos de todos se desviaban. Ese instante me recordó algo. No es la Escuela Armonía, pero definitivamente es un lugar en el que he estado antes. ¿Dónde era? El mismo ambiente se cernía sobre la clase como una niebla. Fue una extraña sensación de déjà vu.
Esta es su nueva compañera de clase, Saki Watanabe. El señor Endo escribió mi nombre en la pizarra. A diferencia de los maestros de la escuela Armonía, en realidad no escribía en la pizarra. Usando su cantus, de alguna manera hizo que las partículas negras se acumularan en el tablero en forma de palabras. Ya eres amiga de los estudiantes de la escuela Armonía, ¿verdad? Por favor, llévate bien con los de otras escuelas también. Los aplausos recorrieron la clase. Me di cuenta de que todos estaban tan nerviosos como yo. Sintiéndome un poco mejor, miré a la clase y vi que María, Satoru y Shun me estaban saludando. Tras una inspección más cercana, vi que aproximadamente un tercio de los estudiantes estaban en el mismo grado que yo en la escuela Armonía. Aunque los estudiantes ingresaron a la academia por separado, tenía más sentido agruparlos según la edad. Darme cuenta de esto alivió mis preocupaciones considerablemente y por primera vez me pregunté, ¿qué cosas estaría aprendiendo aquí a partir de ahora? Durante el recreo, los otros estudiantes de la escuela Armonía se reunieron a mi alrededor como si me hubieran estado esperando desde siempre. Te tomó un poco de tiempo, no, fueron las primeras palabras de Shun. Si Satoru hubiera dicho lo mismo, le habría gritado, pero solo sonreí. Perdón por hacerte esperar. En serio, estaba casi harta de esperarte, dijo María, girando mi cabeza para mirarla y frotando su frente contra la mía. Solo me retrasé un poco. No es que los espíritus de bendición que vienen antes sean mejores, ¿verdad? Cierto, pero eres la última de la escuela Armonía. Cualquiera que sea la razón, tu espíritu de bendición fue demasiado indiferente, dijo Satoru, completamente ajeno a sus propias deficiencias. Veo que no has cambiado en absoluto. Mientras decía esto, una pregunta apareció en mi mente. Espera, ¿última? Eso no puede ser, todavía quedaban algunas personas después de mí. Todos se quedaron en silencio y sus expresiones quedaron tan en blanco como la máscara de pureza de un sirviente de los dioses. Aquí no estudiamos solo teoría, también aprendemos habilidades prácticas. ¿Sabías que soy el mejor de la clase en manipulación de aguas superficiales? Sin embargo, apestas en el intercambio de fuerza. El maestro dijo que lo importante en este momento es solo la imagen mental. Todos empezaron a hablar a la vez. Para ser honesta, todo me sonaba a basura. Estaban discutiendo acerca de las clases como si estuvieran mostrando el conocimiento que habían aprendido antes que yo. No me gustaba este sentimiento. Pero caí en el hábito que se nos había inculcado a saber fingir que ciertos temas prohibidos nunca existieron en primer lugar. Como realmente no podía seguir la conversación, escuché atentamente y me formé una primera impresión bastante extraña de la clase. Sin lugar a dudas, había sentido lo mismo en algún momento, en algún lugar. Cuando sonó el timbre y todos regresaban a sus asientos, de repente recordé, Granja de Lotos. Solo los agudos oídos de Satoru escucharon mi murmullo. ¿Qué fue eso? Después de un momento de vacilación, respondí. Esta clase me recuerda a esa granja. ¿Recuerdan? A la que fuimos en la escuela Armonía. Al escuchar las palabras escuela Armonía, la expresión de Satoru se volvió astuta. ¿La Academia Sage es como la granja? ¿De qué estás hablando? Solo que la sensación general es la misma. Había una sensación desagradable que no podía precisar. No tengo idea de lo que estás hablando. Satoru también parecía estar de mal humor de repente, pero nuestra conversación terminó allí cuando comenzó la clase. La Granja de Lotos, donde habíamos ido para una excursión de ciencias sociales, está en la ciudad de Gold. A medida que se acercaba el periodo de graduación, repentinamente fuimos llevados a numerosas excursiones. Parecía que querían que pensáramos en qué tipo de trabajo queríamos en el futuro. La vista de los sitios de producción nos asombró y nos hizo querer darnos prisa y crecer. Los productos elaborados en los talleres de alfarería y vidrio que formaban parte del gremio artesanal eran extraordinarios. Cuando los vimos usar su cantus para crear piezas de cerámica increíblemente fuerte y vidrio tan claro como el aire, todos declaramos que queríamos ser aprendices allí después de graduarnos de la Academia Sage. Pero lo que más nos impactó fue nuestra última excursión a la Granja de Lotos. Se trataba de una serie de granjas experimentales repartidas por las ciudades y la granja colectiva más grande de la ciudad. El primero al que fuimos fue un arrozal de agua salada en White Sand. El arroz que comemos proviene de los arrozales de Gold, pero aquí había campos de arroz sumergidos en agua salada. Usando algo llamado ósmosis inversa, pueden filtrar la sal en el agua. Probamos el arroz y,
para nuestra sorpresa, lo encontramos completamente comestible, con solo un toque de sal. La siguiente vez, fuimos a una instalación de sericultura, donde muchos de los gusanos de seda tejían capullos de arcoíris. La tela hecha de estos gusanos de seda no solo no necesitaba teñirse, sino que tampoco se desvanecía ni perdía el color cuando se lavaba. En el edificio vecino había especies foráneas utilizadas como referencia en la cría selectiva. Los gusanos de seda de Indonesia eran conocidos por su seda dorada, los gusanos de seda tasar de la India hacían hilos 10 veces más gruesos de lo habitual, cientos de gusanos de seda de Uganda tejían capullos del tamaño de pelotas de rugby, y más. Los mejores eran los gusanos de seda de Hitachi guardados en una habitación aislada y hermética. Los gusanos de 2 metros de largo y 3 cabezas se estaban dando un festín con grandes cantidades de hojas de morera, y al mismo tiempo, escupían seda de una de sus 3 bocas. Era como si hubieran olvidado que estaban haciendo capullos y solo estaban escupiendo seda en todas direcciones. El interior de la ventana de observación tenía que limpiarse con frecuencia para evitar que la seda lo cubriera por completo. El guía turístico explicó que, dado que los insectos eran tan grandes, tenían problemas para respirar, por lo que se bombeó oxígeno al recinto. La concentración de oxígeno era tan alta que si hubiera una llama abierta cerca, todo explotaría, razón por la cual los gusanos se mantuvieron en una habitación cerrada con aire. Junto a la granja de sericultura había campos con papas, papas dulces, cebollas, rábanos, fresas y otras plantas. Esta vez era pleno invierno y algunos de los campos estaban cubiertos de burbujas como de nieve. Las papas normales y dulces son susceptibles al daño por heladas, por lo que cuando la temperatura bajó demasiado, usaron las burbujas producidas por un insecto llamado soplador de burbujas de semillero para mantener las plantas calientes. Estos insectos eran originalmente un tipo de plagas dañinas conocidas como sopladores de burbujas, pero mutaron en un tipo útil con Canthus. Los campos también estaban protegidos por enormes avispas con una brillante armadura roja. Las avispas carmesí eran un híbrido del feroz avispón gigante y el avispón marrón. Se alimentaban exclusivamente de insectos dañinos y dejaban en paz a los humanos y al ganado. Frente a los campos, en el lado más alejado de la granja estaba el granero. Creo que hubo una razón por la que nunca visitamos el granero hasta el final. A diferencia de las plantas y los insectos, los animales alterados por Canthus específicamente con el propósito de producir grandes cantidades de carne, leche y lana probablemente eran desagradables a la vista. Así que fue un alivio cuando visitamos el establo de ganado y vimos solo vacas de apariencia normal alineadas frente a nosotros. ¿Qué demonios? Aquí son todas vacas normales. Tenías que admirar la insensibilidad de Satoru. Eso no es cierto, señaló Shun a una esquina del granero. No son esas vacas de bolsa. Todos nos giramos para mirar. Realmente tienen una bolsa, exclamó María. Entre las patas traseras de una vaca marrón había un pequeño globo blanco. Oh, todas las vacas de allí son vacas de bolsa, dijo el guía, un hombre fornido cuyo nombre no recuerdo. Parecía un poco incómodo, como si hubiéramos tocado un tema que preferiría no discutir. ¿Cómo es que no les quitan las bolsas?, preguntó Satoru, ajeno a la incomodidad del guía. Bueno, desde la antigüedad, todos los productores de leche han dicho que las vacas con bolsas tienen un mejor sistema inmunitario y son resistentes a las enfermedades. Estamos tratando de determinar si eso es cierto o no. Dado que no habíamos visto ningún animal alterado en nuestras excursiones hasta ahora, pensé que era razonable que estuviéramos intrigados por las vacas de bolsa. Para explicarlo mejor, tengo un libro llamado Historia Natural de las Nuevas Islas Japonesas como referencia. Tiene el sello, clasificado. Esta es la tercera clase de libros tratados con discreción porque tienen el potencial de ser dañinos para la mente del lector. Aquí hay un extracto. Las vacas de bolsa, antiguamente llamadas saco de vaca, recibieron su nombre de la mencionada bolsa que tienen. Es una coincidencia interesante que su nombre sea similar al de la rizocéfala cuando se escribe con caracteres japoneses. En cuanto a la rizocéfala, se trata de un crustáceo relacionado con el percebe de bellota. Parecido al saco del que obtuvo su nombre, a primera vista no parece ni remotamente relacionado con crustáceos tan conocidos como los camarones o los cangrejos. Este cambio se produjo como una adaptación para parasitar a otros crustáceos, como el cangrejo japonés. Como crustáceo, la rizocéfala hembra se adhiere al cuerpo del cangrejo y entra en estado infeccioso.
Luego inyecta un grupo de células somáticas en el cangrejo. Estas células se adhieren dentro del cuerpo y luego atraviesan el abdomen y desarrollan su saco. El saco es un ovario y no tiene extremidades ni órganos digestivos. Las células dentro del cuerpo desarrollan estructuras similares a raíces que absorben los nutrientes del cangrejo. El cangrejo infectado se vuelve infértil, un fenómeno llamado castración parasitaria. Por otro lado, se sabía que los sacos de vaca eran tumores en el testículo o el útero de la vaca. Como no afectaban la salud de la vaca, se creía que eran benignos y se pasaban por alto. Pero en los últimos años, se descubrió que es un organismo independiente, como la rizocéfala. Además, había evolucionado hasta el punto en que ahora era parte del animal, creando una nueva especie de vaca. El origen de la vaca de bolsa es incierto, pero se acepta en gran medida la teoría de que evolucionó por casualidad. Esto se asemeja a un embrión de un gemelo que absorbe al otro, que se convierte en un tumor. Las larvas de vaca de bolsa se encuentran en grandes cantidades en los testículos de los toros normales. Durante la época de apareamiento, las larvas son eyaculadas junto con el esperma normal. Miden alrededor de 4 centímetros de largo, sin ojos ni orejas, 2 extremidades anteriores largas, un cuerpo similar al de un gusano cornudo y un ovopositor en forma de aguja. Las larvas se impulsan con sus patas delanteras para trepar alrededor de la vaca huésped hasta que encuentran un área donde la piel es delgada e inyectan un grupo de células somáticas. A medida que crecen las células, se desarrolla una nueva bolsa y la vaca huésped se convierte en una vaca de bolsa. Al lograr esto, las larvas se secan y mueren unas 2 horas después. A primera vista, las larvas no tienen similitudes con las vacas normales, pero aún pueden clasificarse como seres del orden Artiodactyla, clase Bovidae. Las garras de las extremidades anteriores están partidas como pezuñas de vaca. Esta es la única característica restante que muestra que los dos animales comparten un antepasado. Existe un debate sobre si una vaca de bolsa realmente está inseminando a la vaca anfitriona o simplemente robándole los nutrientes que normalmente le daría a un huevo. Hay un cuento popular, o tal vez es una leyenda urbana, que rodea a la vaca de bolsa. Una vez, la larva fue atrapada subiéndose a una vaca. Mientras lo quitaban, dejó escapar un ruido que sonaba como el de una vaca. Las otras vacas lo oyeron y se perturbaron, todas gritando al mismo tiempo. Este autor ha tenido numerosas oportunidades de observar larvas de vacas de bolsa, pero lamentablemente no se han escuchado gritos. Es extraño cómo asociamos el poder milagroso conocido como Cantus con el extraño animal llamado vaca de bolsa, que come su alimento en silencio. Probablemente esto no se deba a que nuestra escuela nos manejó como a estos animales, sino a que todos estábamos cargados con una identidad que aún no conocíamos.